Veamos, nómbrenme alguno de los principales derivados del petróleo. La guerra. Hola a todos, en esta ocasión, 18 de marzo, día de la expropiación petrolera. 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas decreta la expropiación petrolera. Expropiación, requisa de una propiedad por motivos de interés público, generalmente dando a cambio una indemnización. O sea, el gobierno te lo quita con el pretexto de que va a ser en beneficio de todos y de consuelo te da lo que se le da la gana. A eso súmenle petrolera, o sea, de petróleo. Lo sé, no suena bien, pero créanme que en ese tiempo sí lo fue y verán por qué. A ver, niños, ahora vamos con lo que tanto les gusta. En 1862, el primer pozo petrolero superficial perforado por el ingeniero de minas Antonio de Castillo, en Tabasco, durante el régimen imperialista de Maximiliano de Habsburgo, emitió un decreto que permitía explotar el petróleo en México siempre y cuando se hiciera con la anuencia del gobierno mexicano. De esta forma, otorgó 38 concesiones petroleras a particulares. Ahora, ¿recuerdan a Porfirio Díaz, alias el Porfi? Si no, vayan a ver el video de la Revolución Mexicana. Si lo recuerdan, sabrán que favoreció las inversiones del capital extranjero. No les cobró impuestos de importación de los equipos necesarios para exportar petróleo. Le vendió terrenos a precios de baldío, o sea baratos, y protección perimetral de 3 kilómetros en torno a la ubicación de los pozos petroleros. Esta política extranjerizante fue aplicada para la explotación de minas y petróleos. ¡La pinche madre! Sería más tarde repudiada por la mayor parte de los líderes de la Revolución Mexicana. La cosa fue que se le dejó todo el petróleo de México en bandeja de plata a las empresas extranjeras. Sacaron petróleo hasta cansarse y lo exportaban principalmente a Estados Unidos y Gran Bretaña, pues creían que al abrir las puertas a los capitalistas de otras naciones, los bienes llegarían a México por añadidura. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Efectivamente, los beneficios para México fueron pocos, pero muy pocos. Entonces, como ya saben, después del Porfi, el presidente fue Francisco I. Madero. Este le iba a cobrar a las empresas 3 centavos por barril y que se registrara la cantidad que exportaban. Pero las empresas que estaban a sus anchas dijeron: ¡me moriré de hambre! Esto el 3 de junio de 1912. La cosa que no se pudo cobrar eso, porque en febrero de 1913 el presidente Madero fue derrocado. Si no saben por qué, vayan a ver el video de la Revolución Mexicana. Entonces sale Madero, entra Huerta, quiere retomar lo de los 3 centavos por barril, las empresas se le van encima. ¡me moriré de hambre! Huerta buscó apoyo de los británicos, quienes competían por el petróleo mexicano contra Estados Unidos. Posible intervención militar no es necesaria porque Huerta no puede sostenerse en el cargo y lo deja. Entra Carranza a cobrar 1.5 centavos por barril y un avalúo de sus instalaciones. Las empresas pagaron, pero bajo protesta. En la redacción del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se señaló que el dominio del suelo podía transmitirse en propiedad privada, pero el subsuelo y sus riquezas pertenecían al dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación, la cual podía otorgar concesiones para su explotación. De esta forma, la nueva Carta Magna abolió el sistema de los privilegios absolutos respecto a los yacimientos que se habían otorgado durante el porfiriato. Y como era de esperarse, las empresas ¡me moriré de hambre! con el apoyo del gobierno de Estados Unidos realizaron amenazas diplomáticas y militares. Incluso la idea de no reconocer al gobierno de México. ¿Dónde he visto esto antes? O más bien después. Ahora todo tiene sentido. Al triunfar el plan de Agua Prieta y ser asesinado Venustiano Carranza, el grupo político militar de Sonora gobernó en México. Adolfo de la Huerta fue designado como presidente interino de junio a noviembre de 1920. Su gobierno no fue reconocido por Estados Unidos. Al asumir el cargo de presidente, Álvaro Obregón intenta incrementarle los impuestos a las empresas, pero estas dejan de exportar y corren a muchos de los trabajadores. De esta forma obligan a Obregón a desistir. A finales de agosto de 1923 se firmó el mal llamado Tratado de Bucareli. Con este acuerdo bilateral, que no fue aprobado ni por el Congreso de Estados Unidos ni por el de México, se garantizaron las viejas concesiones petroleras y mineras, dejando sin efecto el artículo 27 constitucional. A cambio, el presidente Warren G. Harding concedió el anhelado reconocimiento diplomático al gobierno de Obregón y se comprometió a no apoyar a sus detractores. El 31 de agosto de 1923
después, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México se reanudaron. Cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia, no reconoció el Tratado de Bucareli, al considerar que este había sido en realidad un acuerdo entre caballeros, que comprometió a Obregón, pero no a sus sucesores. En 1925, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo comenzó a redactar leyes reglamentarias sobre el artículo 27 constitucional, las cuales se dieron a conocer en diciembre de 1925 y enero de 1926. Las empresas que habían adquirido sus terrenos debían cambiar sus títulos de propiedad absoluta por concesiones que tendrían una duración de 50 años. 1934 se creó la empresa de petróleos de México, Petromex, cuya función era competir con las compañías extranjeras en el mercado interno para explorar, exportar, vender y distribuir petróleo y sus derivados para reducir los precios y asegurar el abasto en el país. La exportación de petróleo iba a la baja por la Gran Depresión de 1923 y por el hallazgo de los yacimientos en Venezuela y Medio Oriente. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas del Río selló una alianza con el movimiento de los obreros que demandan mejores condiciones de vida y al mismo tiempo impulsó la creación de una gran central obrera para que apoyara a su gobierno. Casi al mismo tiempo, el 25 de noviembre de 1936 se promulgó la ley de expropiación en el Diario Oficial. El 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río hizo la expropiación petrolera a las empresas extranjeras basándose en la siguiente ley de nuestra Constitución, que dice lo siguiente: artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esta no puede ser apropiada sino por causas de la utilidad pública y mediante la indemnización. Los empresarios extranjeros consideraron que México no tenía los recursos propios para hacer frente al proceso de producción y comercialización internacional de su petróleo. Después de reunirse con su gabinete a las 10 de la noche, declaró la expropiación mediante la cual la riqueza petrolera que explotaban las compañías extranjeras se volvió propiedad de la nación mexicana, lo cual era uno de los ideales sociales de la Revolución Mexicana asentados en el artículo 27 constitucional y respondía a la política nacionalista del presidente Cárdenas. A los pocos meses se creó para dar efecto a la expropiación Petróleos Mexicanos, que desde entonces es la única compañía con posibilidades de explotar y administrar los yacimientos petroleros en el territorio mexicano. Y en 1942 se firmó el primer contrato colectivo de México, quedando establecidas en él las cláusulas que regularían las condiciones laborales y administrativas del sector. Durante mucho tiempo este modelo de empresa funcionó, pero a más de 70 años, con muestras de rezago tecnológico y limitada producción. Petróleos Mexicanos requería de cambios urgentes que la transformen en una empresa más dinámica. A partir de eso, con la reciente aprobada reforma energética se estableció una estrategia para hacer del sector petrolero mexicano uno más eficiente que pueda acelerar su ritmo de producción y contribuya a la mayor productividad de todo el país, así como la proyección internacional de México, garantizando en todo momento que el petróleo siga siendo de los mexicanos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para que formes parte de esta comunidad y descubra algo nuevo e inesperado en cada video. ¡Hasta pronto!